Bueno, saludamos nuevamente a todos nuestros amigos que nos ven en Latinoamérica, a todos aquellos que nos están sintonizando en este momento a través de nuestras redes sociales. Saludos a los que nos ven en Instagram, a los que nos ven también en la red de YouTube, también los que nos ven a través del Facebook. Pues bueno, hoy venimos con otro tema que tiene que ver con siete cosas que deberíamos, en las cuales deberíamos aprovechar el tiempo. Siete cosas que nos pueden ayudar. Entonces, saludamos a todos los que nos ven y pues nada, la idea con esto es precisamente dar un bonito mensaje de esperanza, pero también un apretoncito de orejas que también nos va a servir mucho para precisamente que despertemos y nos demos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Entonces, como ustedes están viendo, ya está allí la pantalla con respecto al tema que vamos a hablar hoy, que se llama Aprovechemos el tiempo porque es una gran oportunidad. Y aunque estamos en semejante tiempo de crisis, aunque estemos en un tiempo que pensaríamos que no es nada favorable, viéndolo desde la perspectiva real es bastante favorable que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora, sé que hay otros países que también están en cuarentena. Colombia recién apenas entra en un simulacro. Ya vamos en el segundo día de un simulacro, pero a partir del próximo miércoles estaremos en un periodo de cuarentena hasta el próximo 13 de abril. Entonces, estos 7 puntos, estas 7 claves nos van a ayudar muchísimo para poder aprovechar bien este tiempo porque, aunque parezca raro, pero quiero repetirlo, reiterar una vez más, en realidad es una gran oportunidad que se nos presenta, es una oportunidad de oro que podemos aprovechar en este buen tiempo. Gracias a Dios tenemos un Dios maravilloso, gracias a Dios tenemos un Salvador, gracias a Dios tenemos esperanza, nos ha dejado un consolador, nos ha dejado el Espíritu Santo y lo más importante es que también nos dejó las escrituras. Así que vamos a entrar en materia, quiero invitarlos ahí donde están, vamos a tener una corta palabra de oración para que entremos en materia con nuestro tema que vamos a explicar en este momento. Así que los invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias por este día, gracias de nuevo por este sábado. Y al entrar a estudiar este tema, al entrar a mirar el trasfondo de este tema tan importante, aprovechar el tiempo en este momento de crisis, queremos implorarte que hables a través de las escrituras y que sea tu Santo Espíritu quien nos redarguya, nos ayude en estos momentos que apenas son la sombra de lo por venir. Nos encomendamos en tus manos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciamos entonces con el tema. Aprovechemos el tiempo. Entonces vamos con la primera clave, la primera parte o la primera clave con respecto a el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? Isaías 55 y el versículo 6. Allí estamos viendo la primera clave, lo estamos viendo en las pantallas. La primera es buscar a Dios. Miren, hay una gran cantidad de personas hoy en día que están buscando a Dios, que quieren buscar a Dios, pero en realidad no saben cómo hacerlo. Tal vez buscan por medios equivocados, algunos lo hacen por medio del espiritismo, otros lo hacen a través de un líder espiritual, pero pues esto les digo yo, es muy personal. La búsqueda de Dios es completamente personal. Nadie va a buscar a Dios por mí, nadie va a orar por mí, y de hecho nadie puede estudiar las escrituras por mí, es algo que yo debo hacer de una manera personal. Así que vamos a leer el primer versículo que nos va a ayudar a entender un poco más esta clave. Isaías 55 y el versículo 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Este es un tiempo valiosísimo en la que podemos convocar al Señor en familia, podamos estar en familia, podamos orar, podamos compartir, pero muy especialmente de una manera individual en nuestros cuartos, en algún lugar de la casa. Pongámonos de rodillas, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado,
y llamarlo en tanto está cerca. Y aquí el apóstol, no, el profeta Isaías está haciendo un llamado tremendo a todos nosotros. ¿Por qué? Fíjense lo interesante y es que dice, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cerca. Infortunadamente y en los tiempos en los que estamos viviendo, bajo las condiciones en que estamos viviendo, va a haber un tiempo en que ya Dios no va a estar disponible para escuchar nuestras oraciones. Bueno, hermano David, ¿y cuál es su base para esa tesis? Bueno, la Biblia señala que habrá un tiempo de gracia donde ya Dios no escuchará más. Así como pasó con el Israel del año 584 antes de Cristo, así como pasó con el Israel del año 70, llegará un momento en que Dios cerrará completamente su oído a las oraciones, porque el mundo ha llegado a una maldad tan grande que ya Dios tiene que decir, hasta aquí se cierra la gracia. Por lo tanto, el profeta Isaías nos hace esa invitación, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y llamémoslo mientras está cerca. Y hay una clave que el profeta Joel más adelante nos va a indicar de cómo podemos hacerlo. Para eso, pues acompáñenme por favor a las escrituras, al libro de Joel. Joel el capítulo 2. Joel el capítulo 2. Saludamos a Yancy Quevedo, allá en Centroamérica. Un saludo gigante, gracias por compartir nuestro video y por estar pendiente de nuestras transmisiones. Joel el capítulo 2, versículos 15 al 17. Y miremos esto que es muy interesante. ¿Cómo buscarlo? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Los líderes espirituales, llámense sacerdotes, pastores, los que tienen cargos en la iglesia, en las diferentes iglesias, ¿qué deberíamos estar haciendo? Esto es una parte para buscar al Señor. Fíjense lo interesante y nos dice allí, Joel capítulo 2, versículos 15 al 17. Tocad la trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad a una asamblea, reunid al pueblo, santifiquen la reunión, congreguen a los ancianos, reúnan a los jóvenes y también a los niños de pecho. Salga el esposo de su alcoba y la esposa de su tálamo. Entre el atrio y el altar. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, Señor Yahvé, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio para que se burlen de ellos las naciones. ¿Por qué habrán de decir los pueblos dónde está su Dios? Vamos por partes. Lo primero que siempre dice, tocad la trompeta en Sión. Ahora, fíjense que en la antigüedad, cuando se decía de tocar la trompeta o el shofar, como se conocía, o el cuerno, tenía 4 llamados diferentes, ¿sí? Y cada llamado o cada forma en que tocaban el cuerno o el shofar tenía un simbolismo, tenía un significado. Sin embargo, aquí, cuando nos dicen toquen la trompeta en Sion y promuevan el ayuno y convoquen a una asamblea, es un sonido especial y certero de trompeta. Para ampliarlo un poco más, sin perder Joel, vamos a ir a Ezequiel. Un versículo y es un capítulo muy conocido, son 5 o 6 versículos muy conocidos que están en Joel el capítulo 33, versículos 1 al 6. Y fíjense algo bien interesante que se plantea acá, Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 6. Dice, versículo 1, la palabra de Jehová me fue dirigida en estos términos, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo espada contra un país, espada puede significar guerra, puede significar pestes, puede lo que está pasando, ¿sí? Si yo traigo espada contra un país y la población del país toma a uno de los suyos y lo ponen por centinela o atalaya, depende de la versión, ¿sí? Si este, al verle que la espada viene contra el país, toca la trompeta para avisar al pueblo, entonces, si uno oye perfectamente el sonido de la trompeta y no se da por avisado, es decir, ignora el sonido de la trompeta, y llegando la espada se lo lleva, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza, puesto que oyó el sonido de la trompeta y no se dio por avisado. Su sangre recaerá sobre él. ¿Y por qué? Porque si hubiera aceptado el aviso, habría salvado su vida. Paremos ahí. El profeta Joel lo primero que dice es, toquen la trompeta, es decir, den un sonido al pueblo, avisen, viene la espada,
vienen las cosas, las señales. De hecho, las señales del fin del tiempo, del fin del mundo, se están presentando ya desde hace bastantes años. Obviamente hay gente que dice pues, que ya ha pasado más de 2000 años y pues no ha pasado nada, Jesús no ha venido. Bueno, tranquilos porque es que eso tiene que cumplirse unas señales muy específicas que en un próximo directo estaremos hablando de esas señales específicas y en especial dos muy específicas que nos dicen que esto ya se acabó, pero solo el pueblo de Dios que está en todo el mundo, que habrán prestado oído precisamente a esas señales, entenderán en qué tiempo están. Los que no, grave. Fíjense todo lo que lleva a buscar a Dios, todo, ¿sí? Entonces, nos dice aquí que si alguien pone a alguien por centinela o por atalaya y esta persona avisa, pero esta persona ignora el mensaje y viene ya la guerra, viene la espada, pues sencillamente esta persona se perderá por su propia elección, no porque Dios lo condene. Dios desde hace mucho tiempo está avisando precisamente todo lo que ha de acontecer en el mundo, pero hay personas que prefieren ignorarlo, aún personas dentro de la iglesia. ¿Mm? Aún personas dentro de la iglesia. Entonces se perderá por su propia elección. Pero ahí no acaba el problema. Vamos a seguir. Versículo 6. Si el atalaya o el centinela, en cambio, al ver que viene la espada, no toca la trompeta, de modo que el pueblo no es avisado, y la espada llega y se lleva a una persona, cada persona habrá sido llevada por su iniquidad, pero la sangre la reclamaré de mano del centinela. Entonces, aquí es donde viene una de las claves, una de las siguientes claves. Resulta que precisamente se nos ha puesto como centinelas, ¿sí? Y tenemos una labor que hacer. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, pero tenemos algo bien interesante que hacer. El hecho es que esta primera parte simboliza o significa que tocar la trompeta precisamente es un sonido certero para reunir a las naciones, proclamar ayuno, ¿sí? También dice que es para convocar una asamblea, para santificarla, es decir, para apartarla, que la gente que oiga la trompeta venga, conozca qué es lo que Dios quiere decir, que venga y conozca qué es lo que Dios quiere para su pueblo, ¿sí? Anunciar qué son las cosas en lo porvenir y precisamente dice que se congreguen a los ancianos, a los jóvenes y a los niños de pecho. Y voy a entrar muy específicamente en los últimos dos grupos, jóvenes y niños de pecho. Cuando pasan este tipo de cosas o cuando ya se llega a cierta edad y hay un peligro por la vida, ¿sí? Porque ya pues una persona de cierta edad, llamémoslo de tercera edad, ya no se siente tan seguro de mantenerse vivo por mucho tiempo. Le empieza a coger un aprecio mayor a la vida y más que la vida en este mundo es, quiere salvar su vida espiritual, quiere salvar su vida eterna. Por lo tanto, de una u otra manera, ellos están más, un poco más sensibles al tema, un poco más sensibles a los llamados de Dios. Pero los jóvenes y los niños de pecho, bueno, los niños de pecho se entienden que tal vez no entiendan el mensaje, pero fíjense que los niños de pecho no vienen solos, vienen con sus padres. Entonces, más allá de que venga el niño pequeño, realmente es un llamado a los padres para que busquen a Dios, para que lo busquen de todo su corazón, preserven su vida eterna y también la de sus hijos. Sus hijos no pueden decidir, ¿sí? Pero los padres de esos hijos son responsables de esos niños de pecho, de esos bebés de pecho que no pueden elegir, que no pueden elegir. Entonces, los jóvenes, aquí es donde viene el punto clave. Resulta que hoy en día, pues con tantas cosas que vive nuestra sociedad, una sociedad de consumismo, una sociedad donde prácticamente Bad Bunny te dice qué pensar, lo mismo todos estos artistas del género urbano están completamente desviados de su pensamiento y promueven pues precisamente cosas que no son nada buenas para los jóvenes y están influyendo mucho en su tema. Estos jóvenes generalmente ignoran, o los jóvenes están ignorando mucho las señales que Dios está colocando en su frente, ¿sí? Para decir, hey, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. Sami, también un saludo gigante, gracias por estar con nosotros. Los jóvenes están haciendo caso omiso a los avisos de Dios.
Razones hay muchas, que somos aburridos, que las leyes son demasiado impositivas, que no hay una libertad. Bueno, ese es un tema bastante álgido que se tiene que tocar en algún momento, pero sin embargo, jóvenes, y eso se los digo con todo el corazón, así como a todas las personas que estén viendo este video, que tal vez crean o no crean, creamos o no creamos, Jesús viene, ¿sí? Creamos o no creamos, la crisis final que se avecina, viene. Creamos o no creamos. Esto es un simulacro, es una sombrita de lo que se viene. Y por eso esta primera clave nos dice, busquen a Dios, busquémoslo de todo nuestro corazón, mientras pueda ser hallado. En tanto está cerca, y reúnan a todos, ancianos, jóvenes, niños, a los adultos jóvenes, a los adultos ya maduros, ¿sí? Olvidémonos un poco de las cosas de este mundo, de hecho olvidémonos de todas las cosas de este mundo, pero busquemos al Señor, busquemos a Dios, es el único que nos puede salvar a través del Señor Jesucristo, no hay otro camino. Esta es la primera clave. Vamos a la segunda. La segunda clave ustedes la están viendo allí en la pantalla, la segunda clave, y corresponde a lo que ustedes están viendo, que es oración y arrepentimiento. Vamos a ir allí a Lucas, capítulo 1, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, vamos a Lucas, capítulo 1, y aquí ya lo estoy buscando en mi Biblia, búsquenlo en sus Biblias también, por favor, no dejen de escudriñar las escrituras. Lucas capítulo 1, versículo 10, Lucas 1, versículo 10, fíjense lo que nos dice. Y mientras ofrecía el incienso, está hablando del sacerdote de Israel, mientras ofrecía el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Vivimos en un tiempo, nosotros creemos, como adventistas del séptimo día creemos, que vivimos en una etapa, en un día escatológico llamado el día de expiación, que prácticamente es lo que se describe en Levítico 16. Prácticamente allí el Señor Jesucristo está realizando una obra de juicio, eso hay que dejarlo claro, está haciendo una obra de juicio, pero también está haciendo una obra de intercesión, una obra muy importante que no podemos dejar de lado. En aquel tiempo, cuando el sumo sacerdote o el sacerdote como tal ingresaba en el santuario y en el momento o en la hora del incienso, que era el momento de oración, todo el pueblo estaba calladito orando. Y es algo que todo hijo de Dios, sin importar cuál es tu denominación, todos deberíamos estar haciendo lo mismo. Fijémonos en los tiempos en que estamos. Todos deberíamos estar en oración, todos deberíamos estar pidiendo perdón por nuestros pecados, todos deberíamos estar de alguna manera reflexionando cuál ha sido mi vida y qué es lo que debo cambiar, qué es lo que yo debo pedirle a Dios que me quite, ¿sí? Por eso lo decía el Señor Jesucristo en los evangelios, si tu mano te es ocasión de pecar, córtate la mano. No está hablando en un sentido literal, ¿sí? Si tu ojo es ocasión de pecado, pues quítate el ojo, que es mejor que entres a la vida eterna sin un ojo, sin una mano, a que te pierdas, que te pierdas. Esto es como el principio. Entonces, debemos buscar a Dios. Listo, reunámonos, hablemosle a la gente qué es lo que está pasando, pero en ese momento es donde nosotros debemos buscar en oración el perdón de nuestros pecados. Pero más que el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento genuino, según lo que dice el libro de Proverbios, es alejarse de lo malo que estamos haciendo. Si hay algo que me está indicando, que me está guiando a que yo peque, quitemos eso. Hablemoslo más específicamente, jóvenes, sabemos que hay una adicción a la pornografía hoy muy grande, ¿sí? Si eso si eso te está dando pie a pecar, quita la pornografía. No es fácil, no es sencillo, claro, es una adicción, como pasa con cualquier droga, como pasa con el cigarrillo, como pasa con cualquier sustancia psicoactiva. Claro que sí, es difícil, y lo sé porque más o menos durante 4 o 5 años estuve con el vicio del cigarrillo. No fue fácil, pero Dios lo hizo, y lo hizo de un día para otro, ¿sí? Mucha oración, sí. Arrepentimiento total de que tú no quieres eso en tu vida, sí. Hay que orar mucho, hay que insistir,
pero de un momento a otro Dios lo quita y eso sí, a las personas que he tenido la oportunidad de contarles ese testimonio, sí, de un día para otro, de una noche para el siguiente día al amanecer, Dios me quitó definitivamente el gusto por el cigarrillo. Todo, todo, todo. Y a partir de ese momento no he vuelto a fumar un solo cigarrillo. Gracias a Dios, ya de eso a bastante tiempito. El hecho es que lo más importante aquí a rescatar es busquemos a Dios en oración y en arrepentimiento. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ya unas lecciones de escuela sabática pasaditas, pero quiero retomar estos versículos precisamente por la importancia que tiene para nuestro pueblo hoy en día, para todo el mundo. Daniel 9, versículos 18 y 19. Dice el versículo 18. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad por la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestras obras por lo que te presentamos nuestras súplicas, sino por tus grandes misericordias. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y obra. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, pues tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y hay dos puntos claves acá en este fragmento de la oración. Y es que el versículo 18, precisamente, aún Daniel, siendo profeta, se incluía dentro del pueblo pecador. Miren, muchas veces las desgracias las traemos nosotros mismos. Muchas veces, y en la mayoría de ocasiones, digo que sean todas, antes de que sea malentendido, son muchas las ocasiones en que nosotros mismos propiciamos que nos llegue la maldad, que nos llegue la plaga. Nosotros mismos lo propiciamos, ¿sí? Por ejemplo, en la cuestión de la alimentación, muchas denominaciones dicen hoy, eso no importa, usted puede comer lo que quiera, pero Dios ha sido claro que hay ciertos animales que no deberíamos comer por cuestiones de salubridad. Cuestiones de salubridad, aún así, cuando comemos algo y nos enferma, entonces le echamos la culpa a Dios. Y las cosas no son así. Bien, entonces el profeta Daniel precisamente en el versículo 18 dices, se atribuye también, reconoce que precisamente fue por las iniquidades y por los pecados que vienen todas estas desgracias. Vamos a mirarlo en el versículo, por ejemplo, eso está en el versículo 16. Señor, por todas tus justicias apártese, por favor, tu ira y tu furor de Jerusalén. Pues nuestros pecados y por nuestras iniquidades de nuestros padres y las nuestras, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Entonces ahí tenemos una clave y es que reconozcamos que somos pecadores, todos los seres humanos. Eso incluye los líderes espirituales, ¿sí? Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ni siquiera uno. Entonces, en la medida en que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que por nuestra maldad es que vienen todas estas desgracias, que por nuestra maldad es que viene todo esto malo, ¿sí? Es un excelente inicio, es muy buen inicio reconocerlo. Ahora, segunda parte, Señor, no es por nuestras obras que presentamos nuestras súplicas, sino por tus grandes misericordias. Entonces, hay una creencia falsa. Yo fui católico prácticamente casi 25 o 26 años de mi vida. Y allí hay una creencia y es que si usted es buena gente se va al cielo y si usted es mala gente se va al infierno. Así de sencillo. Que usted se salva por sus obras y no es así. La gente jamás se salva por obras. Esa creencia aún está en muchas denominaciones cristianas protestantes, donde creen que la salvación por gracia es únicamente o solo se da en el Nuevo Testamento. Para nada. El profeta Daniel tenía claro que la salvación es por gracia, que jamás fue por obras. Y precisamente él no antepone sus obras. Daniel pudo haberlo hecho, el profeta Daniel pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Pudo haber puesto sus obras, pero no las puso. Sencillamente él dijo, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Él entendía que la salvación es por gracia. Él entendía que el perdón de los pecados viene directamente por la gracia de Dios, pero necesitamos confesarlos directamente a Él, no a nadie más. ¿Sí? Confesemos nuestros pecados directamente a Él. Y
Haz el llamado precisamente por la misericordia del Señor, por amor del Señor. Escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y obra. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, pues tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y en este momento hay una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo orando, suplicando para que Dios obre, para que Dios quite esta plaga. ¿Que la va a quitar? Estoy completamente seguro que sí. Estoy completamente seguro que sí. Pero esta no va a ser la última, ni la única. ¿Veremos cosas peores? Sí, pero precisamente este es un simulacro para que podamos estar atentos de lo que se nos viene encima. Esa es la segunda clave. Bien, vamos aquí a pasar la diapositiva. Vamos a nuestra tercera clave. Estudiar la palabra con juicio y disciplina. Mire, voy a retomar, voy a aquí a tomar, perdón, retomar, no, voy a tomar unas palabras del pastor Álvaro de la Cruz, pastor de Colombia, con quien he tenido la oportunidad de hablar y compartir varias experiencias, especialmente también mucho aprendizaje. Y en un audio que él enviaba decía, mire, si a usted de las personas que les gusta llegar al culto de las 11 de la mañana, este es el momento para que usted se prepare. Si usted de las personas que ni voltea a mirar la escuela sabática, este es el momento que la mire. Porque precisamente todas estas cosas y la lección de hoy están ocurriendo cuando estamos viendo Daniel 11, cuando debemos prestar especial atención y estudio del capítulo 11, de los versículos 40 al 45. Estoy parafraseando, no es textualmente lo que dijo, pero estoy parafraseándolo. Y estamos en un total acuerdo. Si algo tenemos nosotros el gran privilegio, y aquí hablo como pueblo adventista del séptimo día, si de algo tenemos ese gran privilegio, es de conocer la luz completa, es de tener la luz completa que no se le ha dado a ninguna otra iglesia protestante, y la tenemos nosotros. Y este es un momento, ya que en esta cuarentena, que tal vez el trabajo es poco menor, aprovechemos para estudiar la palabra con juicio y disciplina, que esto se nos convierta en un hábito, ¿sí? No estudiarlo profundamente, ¿no? Digo, estudiarlo de manera superficial, no estudiarlo de manera superficial. Vamos a Juan capítulo 5. Juan el capítulo 5 y el versículo 39, sé que es un versículo muy bien conocido, muy bien conocido, pero fíjense lo que el Señor dice. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, esta palabra escudriñar significa escarbar, significa cavar en lo más profundo, significa investigar, significa inspeccionar, significa también hacer como labor de detective. Uy, si Dios me está diciendo algo en este versículo, ¿qué dicen los demás versículos? Miremos si en la Biblia hay otras partes que habla de lo mismo. Eso es escudriñar las escrituras, entrar a profundidad, entender qué es lo que Dios realmente está diciendo, entender realmente cuál es el mensaje que tiene Dios para mí, para la humanidad. Y en eso estamos pecando, en el hecho en que no queremos estudiar la Biblia con disciplina, no hacemos del estudio de la Biblia un hábito, lo dejamos siempre para lo último, ponemos primero las cosas, nuestros ídolos, hay que aclararlo y hay que decirlo así, nosotros colocamos por encima de nuestros ídolos y precisamente Dios está atacando nuestros ídolos ahorita. El Dios trabajo, el Dios deporte, el Dios fútbol, el Dios lo que sea. Así como pasó en el antiguo Egipto. Las plagas castigaron a los dioses de Egipto. Y este es un momento de oro para coger la palabra de Dios, para escudriñarla a fondo, ¿sí? Poder entender especialmente todo lo referente a las profecías bíblicas, porque esto se nos vino encima. Esto se nos vino encima. No sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos cuándo va a terminar el periodo de gracia, no sabemos qué año, ni qué día, ni qué fecha el Señor Jesucristo va a venir, pero las señales nos dicen que esto está pronto, muy pronto. Y bueno, ¿para qué estudiar las Escrituras? ¿Para qué nos ponemos en todo eso? Hay una respuesta. Nehemías, vamos a Nehemías, capítulo 8.
Nehemías capítulo 8 y vamos a leer el versículo 8. Nehemías 8 y el versículo 8. Y fíjense lo que dice. Y leyó el libro de la ley de Dios, explicándolo y exponiendo su sentido a fin de que entendieran bien la lectura. Punto. Y esto va muy ligado con el primer punto y con el segundo y con los que hemos estado viendo hasta este momento. Cuando escudriñamos las escrituras no es para que yo me quede con eso. ¿Recuerdan ustedes la labor del centinela, del atalaya? Pues bien, el centinela y el atalaya fue precisamente instruido para que cuando viera las señales advirtiera al pueblo. Cuando en Nehemías 8 y el versículo 8 dice que explicaba y exponía el sentido a fin de que entendieran bien la lectura, se refiere a que todos nosotros tenemos una responsabilidad grande delante de Dios y esa responsabilidad es que lo que tú hayas aprendido de la escritura, lo que Dios te haya mostrado a través de la escritura en su contexto correcto y en su interpretación correcta, estamos nosotros en el deber de ir a hablar a los demás, explicar precisamente. Hay mucha confusión con respecto a la marca de la bestia, con respecto a la bestia, están las interpretaciones futuristas, las interpretaciones preteristas, ¿sí? Tenemos la interpretación correcta, que es la interpretación histórica o el método histórico de interpretación profética, y es necesario que nosotros, los que ya llevamos años en la iglesia, los que ya conocemos la verdad presente, los que conocemos cuál es el mensaje para este tiempo, ir a hablar a los demás, avisarles qué es lo que se viene encima, explicarles qué es lo que dice la escritura, explicarles cómo la historia comprueba lo que la Biblia ya profetizó, ¿sí? Y tomar también los libros del espíritu de profecía para complementar, para ampliar, ¿bien? Si así lo desea. El hecho es que nosotros tenemos un deber de escudriñar las escrituras e ir a explicarle a los demás lo que está pasando, qué es lo que dice Dios. Ese es nuestro deber. Siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Ustedes lo están viendo allí en las pantallas. Esto que está pasando, todo esto es simplemente un ensayo para el fuerte clamor de medianoche. Permítanme un segundito, perdón de ustedes, voy a tomar un tris de juguito. Uy, es limonada. Un poquito vacía. Bueno. Ensayo para el fuerte clamor de medianoche. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 y el versículo 1. Versículo bien conocido. Apocalipsis 18:1 nos dice, después de esto vi a otro ángel, ángel es mensajero, que bajaba del cielo y que tenía una gran potestad, y su gloria, o con su gloria, iluminó toda la tierra. Este ángel va a ser el pueblo que va a anunciar lo que hablaba Daniel 11, 44, cuando decía que del norte y del oriente vendrán noticias que turbarán a este rey del norte, que es el papado. Aquí se da el clamor de medianoche. Miren, nosotros estamos en tiempos difíciles. No vamos a poder comprar, vender, realmente pues las restricciones que vamos a tener son muchas. Sin embargo, precisamente el Espíritu de Profecía en eventos de los últimos días, les debo la paginación, les debo el capítulo, pero nos dice exactamente que todo, o sea, que el trabajo, el clamor de medianoche se va a dar en los momentos más difíciles. No estamos aprovechando este tiempo de gracia que tenemos, libertad para hablar, para salir, sino que nos quedamos en los templos encerrados, no haciendo nada. Le invertimos más tiempo a estar encerrados que a salir a dar este mensaje. Sin embargo, el fuerte clamor, este clamor de medianoche, precisamente se va a dar en tiempos angustiosos. Y estas redes sociales, precisamente todas estas facilidades tecnológicas que tenemos en este momento, son una buena herramienta para la proclamación del Evangelio. Tal vez, hermano y hermana que me escucha, si usted cree que esto de las redes sociales es un instrumento del mismísimo Belcebú, está usted equivocado o equivocada, porque esta herramienta bien usada puede hacer llegar el Evangelio a muchas personas que pueden tomar la decisión de bautismo en un minuto, en menos de un minuto, con el mensaje correcto. Mateo 25, versículo 6. Mateo 25, versículo 6. Precisamente hablando de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículo 6 precisamente
nos dice, a medianoche se levantó el clamor, ya viene el novio, salid a su encuentro. Y ese es el momento en que nosotros deberíamos estar diciendo, Cristo viene pronto, prepárense, preparémonos. Cristo está pronto a venir, miren las señales, mire todo lo que está aconteciendo. Jesús está cerca. Y tomando el punto anterior, nos corresponde explicar punto por punto todo lo que la Escritura dice acerca de la segunda venida de Cristo, las señales y lo demás. Eso es. Siguiente punto nos dice. El siguiente punto. Dios siempre cumplió sus promesas y protegió a su pueblo. Creo que se me cambiaron los títulos. Bien. Se me cambiaron los títulos. Sí, señor. Disculpen ustedes. Hago aquí un cambio. ¡Pum! El siguiente punto es aprender a depender de Dios completamente. Apocalipsis 13. Vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 13. Y esto es algo que, pues ya los que llevamos añitos en la iglesia. Camilo, gracias por compartir el video. Qué bueno que nos estén compartiendo. Apocalipsis capítulo 13. Fíjense lo que nos dicen los versículos 16 y 17. Y como lo estaba diciendo, ya los que llevamos unos añitos en la iglesia conocemos perfectamente lo que esto significa. Dice, versículo 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto es algo que va a pasar, usted lo crea o no. Los que no tengan la marca de la bestia no van a poder comprar ni vender. Ahorita en estos simulacros podemos comprar, pero muy poquito, ¿sí? Tal vez tenemos que aprender a ahorrar, aprovechar mejor los recursos, que si tal vez antes teníamos un pequeño desfase en la alimentación, pues ahora seamos más temperantes. El hecho es que todo esto nos está haciendo, o debería hacernos un llamado fuerte para depender absoluta y completamente de Dios. Completamente, hermanos, porque pasa lo siguiente. Muchas personas tal vez por esta crisis se van a quedar sin trabajo. A algunas otras les van a bajar el sueldo. A otras sencillamente no los dejen ni con trabajo ni con indemnización. Puede pasar. Todo está abierto. Puede pasar ese tipo de cosas. Y entonces, ¿de quién nos vamos a depender? ¿Quién entonces nos dará alimento? Jehová de los ejércitos. Y si en este momento nosotros no aprendemos a depender de Dios completamente, cuando llegue este momento, cuando no se pueda comprar ni vender, miren, no vamos a hacer absolutamente nada. Esta es una oportunidad de oro. Esto que está aconteciendo es una oportunidad de oro para que aprendamos a depender 100% de Dios. Hay dificultades, claro. Con mi esposa hablábamos algunas cosas, precisamente pues que vamos a tener que cortar. Y la preocupación grande con respecto a salario, con respecto al trabajo, con respecto a muchas cosas. Sin embargo, entrando en razón, fue que llegamos a la misma conclusión: Dios proveerá. Salmo 37 y el versículo 25, Salmo 37 y el versículo 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni nadie en su simiente que mendigue el pan. Dios te va a ayudar. Pero de ti depende que hagas morir el yo, que hagas morir la autosuficiencia y dependamos completa y única, me enredé, dependamos única y exclusivamente de Dios. Ahorita sé que Él va a proveer a todos los que así tengan fe en Él, a todos los que tengamos fe en Él, va a proveer. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Va a permitir que nosotros podamos compartir con los demás. ¿Cómo? No sé. Si dio de comer a 5,000 y después a otros 4,000, perfectamente puede hacer rendirnos y estirar el dinero y rendir lo demás. Todo es cuestión de fe, depender única y exclusivamente de Dios. Y el último punto para terminar. Estamos aquí, permítanme. Listo, perfecto. El último punto para terminar. Dios siempre cumplió sus promesas. Siempre protegió a su pueblo. Fijémonos en algo interesante.
Dios había prometido librar al pueblo de Israel, lo cumplió, ¿sí? Prometió cuidar de Elías, lo hizo. Prometió cuidar de Daniel, lo hizo. Prometió cuidar a Ananías, Azarías y Misael, y lo cumplió, ¿sí? Asimismo pasó con muchos de sus discípulos alrededor de todo el tiempo, aunque unos sufrieron unas muertes atroces como Bartolomé, que lo despellejaron vivo, pero ellos ya tienen la vida asegurada, la vida eterna la tienen asegurada. El hecho es que Dios siempre cumplió sus promesas. En Jeremías 7 y el versículo 23, vamos a ir allá, Jeremías 7 y el versículo 23. Me encanta este versículo, generalmente lo tomo para la mayoría de los sermones que tengo oportunidad de dar, así como las sociedades de jóvenes. Fíjense lo que dice, Jeremías 7:23, sino que les impuse este precepto, escuchen mi voz, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo y vayan por todo camino que yo les señale para que les vaya bien. Miren, Dios cumple, Dios es fiel. Nosotros, seres humanos, somos infieles y pecamos a cada ratico, pero Dios es fiel. Nunca se olviden de eso. Dios es fiel y si Él promete que si vamos por donde Él nos dice, Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir, Él nos va a proteger. ¿Sí? Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Vamos rápidamente allá. Escuché por ahí la alarma de mi celular que está... se le está acabando la batería y es la que uso como webcam. Entonces, Éxodo 23, versículo 25 dice, serviréis a vuestro Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua y alejará de ti toda enfermedad. Como Dios siempre cumplió sus promesas, este punto es clave y es entender que Dios es fiel y si nos mantenemos fieles, Dios nos va a ayudar. Dios es fiel, Dios se va a mantener. Tú cumple con lo que has pactado con Dios y en esto me refiero que es en guardar sus mandamientos, en obedecer sus caminos, precisamente en obedecer las señales, en obedecer la responsabilidad que tenemos de ir a anunciar a otros. Tú cumple, cumple. También con vuestros diezmos, vuestras ofrendas, con lo que se habla de todo eso. Sin embargo, pues no voy a hablar de dinero en este momento. Pero Dios es fiel y está siempre dispuesto a cumplir sus promesas y no va a dejar a su pueblo desamparado, ni ahorita en este simulacro, ni mucho menos cuando se venga la crisis final, mucho menos cuando se venga la crisis final. Así que tengamos en cuenta esto que estamos viendo, tengamos en cuenta esto que estamos estudiando en esta tarde, recordemos cada versículo, vamos a dar un rápido repaso a los puntos que vimos. El número 1, buscar a Dios de todo corazón, llamémoslo mientras está cerca, llamémoslo mientras Él está abierto, mientras pueda ser hallado. El número 2, busquémoslo en arrepentimiento, en oración, ¿sí? Precisamente recordemos al profeta Daniel que se puso del lado de los pecadores y dijo, sí, yo también he pecado. Reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos cambiar y quitar cosas de nuestra vida que no son buenas, que aunque el mundo las pinte buenas, que aunque Bad Bunny diga que son buenas la marihuana o Cancerbero o Snoop Dogg, un poco de gente diga que la marihuana es buena, no es buena, ¿sí? Que el mundo diga que el licor es bueno, un poco de cosas, miren, guiémonos por lo que Dios dice. Si usted quiere ser salvo, vuelvo y repito, usted escoge. La siguiente clave, estudia la palabra con juicio y con disciplina. Toda la luz está en la Biblia, lo que necesitamos está en la Biblia. ¿Debemos respetar la unidad de la Biblia? Claro que sí. Pero este es un momento de oro para aprovechar, escudriñar la Biblia, sacarle el jugo, ir más allá, como lo vimos en el estudio esta mañana, que nos fue hora y media estudiando Daniel 11, y aún así se nos quedaron más de la mitad de los detalles, pero estudiemos la Biblia con juicio, con disciplina, tomemos el buen hábito, y lo más importante que sigue en el siguiente versículo, que está en Nehemías 8:8, tomemos entonces el tiempo para ir a explicar a otros qué es lo que la Biblia dice con respecto a X o Y tema. Pero es un deber nuestro, no solo alimentarnos de la buena palabra de vida, sino darla a los demás. Es un mandato divino.
El siguiente, este es un ensayo para el clamor de medianoche y es una oportunidad de oro también para aprovechar las redes sociales, para impartir el mensaje, precisamente para hacerle llegar esto a personas que están de un lado remoto, que precisamente tal vez no puedan escuchar o no puedan ir a la iglesia, que tengan un tiempo en su teléfono celular, en su computador, en su tablet, en su iPad, qué sé yo, pero aprovechemos para compartir el mensaje de salvación y hagamos de esto un ensayo para el fuerte clamor de medianoche para que el rey del norte se alerte de qué es lo que se viene encima. Aprender a depender de Dios completamente, de eso no hay mucho que decir. Y finalmente, recordar que Dios es fiel. Dios siempre cumple con sus promesas. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, los que nos ven, recordemos estas claves. Si quieren repetir el video, esto ya va a quedar grabado en mi perfil de Facebook. Eh, Recordemos esto siempre y por favor, tomemos estos puntos y tengámoslos, amarrémoslos en nuestro corazón, en nuestra mente. Aprovechemos estos instantes para estos puntos que acabamos de nombrar, porque francamente lo necesitamos, sobre todo para el tiempo en que estamos viviendo. Quiero agradecer de nuevo a todos los que nos sintonizaron. Gracias de nuevo a todos los que compartieron este video, los que han tomado el tiempo para estudiar con nosotros y pues bueno, esperamos en unas horas tener un tercer video donde vamos a abarcar un tema de gran importancia. Entonces más o menos estaría entre las 7 o 8 de la noche hora de Colombia. Los esperamos, vamos a ir preparando el tema y pues de nuevo muchas gracias por haber estado en este directo. Dios los bendiga, tengan un feliz resto de sábado y nos vemos en unas horas. Bye.